Paz, del cual hago parte, el Centro de Pensamiento Sentipensante Sueños con la Paz, y también practico zancos. Bien. No, esos hacen muchísimas cosas. Voy a dejar la de juez de última. ¿Cómo así que está haciendo Santos? ¿Cómo así es todo esto de una administradora, de juez de paz, que le dio por hacer Santos? Cuénteme. Pues bueno, yo estudiando en la ESAP conocí el grupo de teatro de la Escuela Superior de Administración Pública. Ese lo dije el profesor Vicente Estupiñán. Entonces el profe se ha dedicado gran parte de su vida a los zancos. Y una vez yo vi a una compañera que estaba practicando zancos y le dije al profesor que a mí me gustaría practicarlos, quería aprender. Y él me citó, me explicó cómo se hacía, y de ahí le cogí mucho cariño. Ya llevo casi 3 años desarrollando zancos, he participado en comparsas en la séptima, con proyectos con el Ministerio de Cultura, con también en procesos, en diferentes espacios. Entonces ha sido un proceso muy bonito porque considero que una persona que se va a dedicar a lo público debe comprender diferentes enfoques, diferentes dinámicas, y dentro de ello pues también el teatro de calle y más comprender las lógicas comunitarias. Eso es un poco para que nuestro público que ya se está conectando por Face, ya tenemos varios saludos por Face, eh, para contarle a Evi que estamos tratando de crecer, digamos, digamos, en lo virtual, para que este programa que ya ha tenido varias réplicas, ya Nelson Nostiga nos cuenta, nos escuchen y un poco el rol del juez de paz se ha visto desde otro lugar, no solamente del aburrido que soluciona partes y conflictos. Pero es una administradora que está haciendo teatro, que está haciendo zancos, pero que además combina como estudiante, ¿cierto? Combina todo como estudiante, pero además el tema de los jueces de paz. ¿Cómo es ese ejercicio de una joven que se dedica a ser juez de paz y cómo lo ejerce? ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Me escuchaste? Pues Sí. en mi caso, sí, Sí. sí. En mi caso, he pensado la justicia comunitaria desde una perspectiva similar a la que tenía mi papá. Mi papá también fue juez de paz y de reconsideración. Entonces, como que es algo que se podría decir que viene como de familia, el comprender esta figura también desde esta perspectiva, en la cual nos pensamos no en fallar, sino bueno, no en resolver conflictos, sino en buscar cómo con la misma comunidad podemos participar en procesos para transformar, dirimir el conflicto. Entonces, en la Fundación Comunal de mi barrio hacemos sancochos comunitarios, tenemos zumba, hacemos aeróbicos, compartimos, tenemos espacios de socialización con la comunidad, participamos en procesos de colaboración para que podamos mantener vivo el tejido social, ya que consideramos que es importante que para poder transformar y construir tejido social, nos pensemos en los procesos comunitarios, en los procesos locales de base, de manera tal que en lugar de que, no sé, un vecino tenga un problema con otro vecino y esto genera un pleito y se solucione con una sentencia, por decirlo así, sino que se diga, bueno, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos en serio pensarnos esta figura desde la equidad, que es el corazón, que es la razón por la cual nosotros hacemos este tipo de procesos? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que estos conflictos se escalen? Y cómo, por ejemplo, podemos aprender a vivir con ciertos conflictos, porque los conflictos se transforman, cambian, pueden escalarse, pero la idea es evitar que se escalen. Y a veces hay conflictos que van a permanecer, pero que nosotros debemos buscar desde nuestras lógicas comunitarias cómo podemos construir y cómo podemos desenvolvernos desde la solidaridad, desde el amor y desde las diferentes habilidades que cada persona tiene, porque todos tenemos habilidades diferentes. Y si reconocemos que cada integrante de la comunidad es distinto y nos vemos en la otra edad y en esa sororidad en el otro, eh, vamos a poder construir de una manera más acertada. Entonces es más que todo desde los procesos locales y comunitarios. Avi, ya tenemos audiencia y nos han hecho la pregunta que yo creo que te la han dicho muchas veces.
Y antes de darle la palabra a Mariana, es un poco invitarte al programa Transvestidores en Equidad, un conversatorio sobre voces de paz con perspectiva desde el territorio, donde interactuamos, digamos, la justicia de paz con diferentes comunidades. Eh, y estás tú como jueza y alguien me pregunta aquí, oiga, ¿qué edad tiene esa señorita? ¿Ah? Para que hable de todo esto. Y lo voy a unir con el tema, porque estuvimos mirando tu hoja de vida. El tema de la paz para ti te mueve muchísimo y has presentado escritos, has estado en el proceso, has estado, digamos, en las movilizaciones con estudiantes desde el ejercicio de la paz. Entonces, ¿cuál es tu edad y por qué esta mirada de una mujer tan joven para el tema de la paz y desde tu rol como jueza de paz? Bueno, yo tengo 24 años. eh, pues en abril cumplí 24 el mes pasado. Entonces yo, desde muy chiquita, la verdad, desde joven, me he pensado el tema de la paz desde un activismo que inició en los Scouts. Yo fui scout, pues aunque que es scout una vez, es scout para toda la vida, pero pues claramente yo no soy integrante activa del movimiento scout. Y en los scouts teníamos un proyecto en pedagogía de paz. Entonces esto inició pensando este tipo de actividades en la pedagogía para la paz desde muy joven, desde que estaba en manada, que son los chiquitos, y posteriormente, cuando pasé a la tropa, seguíamos manteniendo ese proyecto, pero ya en tropa uno empieza a conocer nuevos espacios, entra a la universidad, entonces en la universidad empieza a materializar de una manera más cercana este tipo de actividades. Estuve un año en la JEP, en el grupo de análisis de la información en el GRAI, sistematizando información para los magistrados de la JEP. Estuve otro tiempo en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia, haciendo, pensándome en la paz, pero desde los aspectos relacionados con el campesinado colombiano. Entonces, a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta de que aquellos aspectos relacionados con la paz, con la pedagogía de paz, implicaba pues claramente en un primer momento reconocer el conflicto, estudiar la historia del conflicto en el país, reconocer los actores, reconocer las vivencias, reconocer a las víctimas, ¿sí? Y por otro momento, que va vinculado más con el reconocimiento de los actores, identificar como, por ejemplo, o bueno, tuve la oportunidad de estar en un voluntariado con o sea, realizando un libro sobre una persona que estuvo secuestrada. Entonces nos reuníamos con ella, nos contaba sus vivencias y la idea pues claramente nunca ha sido revictimizar porque pues eso nunca se busca. Entonces nos iba contando la historia y se iba redactando y ese tipo de historias te llegan, te conectan porque tú empiezas a comprender cosas que a veces no puedas dimensionar de cierta manera. Luego estuve en los Montes de María, que es el proyecto en el que estoy actualmente, con población en la vereda de la Siria, con mujeres víctimas del conflicto interno armado, pero ahí ha sido un proceso de empoderamiento donde nos pensamos la paz, no desde los hechos victimizantes, que es importante obviamente reconocer que existen, sino hacemos énfasis en los procesos de empoderamiento. ¿Sí? Ya esta mirada en la que puedo participar ha sido más de reconocer que las demás comunidades pues realizan y promueven procesos importantes y cómo podemos visibilizarlos. Entonces, de este tipo de experiencias hemos podido pues, desarrollar artículos, participar en ponencias, compartir, conocer personas que hacen unos procesos muy bonitos. Mi monografía de comunicación social fue un, una cartografía metafórica con experiencias de pedagogía de paz de personas de diferentes lugares del país. Entonces fue bonito porque son espacios en los que uno aprende, que uno disfruta, porque es muy bonito uno hacer algo que pues le guste y ha sido más que todo algo que surgió desde pequeña y que he venido alimentando de una manera más como un activismo, porque también me di cuenta que hay personas que son muy indiferentes ante este tipo de procesos, de dinámicas, lo cual también me sorprendió en algún momento porque siento que es algo que nos llegue, que nos afecta a todos y que de cierta manera el silencio denota indiferencia y la indiferencia hace que no se invierta, que no se tenga atención hacia las dinámicas que suceden en el país. Entonces es importante
reconocer estos procesos. Claramente he conocido a muchas personas que hacen procesos muy bonitos, que tienen fundaciones, que tienen espacios, y eso me ha llenado también el corazón, porque, por ejemplo, como lo que hace Juan Carlos con la Fundación Procrear, o como lo que hacen organizaciones de la sociedad civil que se piensan también en la pedagogía para la paz, que no es únicamente hablar de conflicto interno armado, aunque claramente tiene un factor importante, pero cuando nosotros apoyamos a la persona que está, nuestro compañero, cuando pensamos en el otro, pues estamos apostándole a un país en paz, porque estamos buscando en una manera de construir comunidad y de evitar que se generen este tipo de inequidades y de brechas. No, muy bien. Voy a darle paso a Mariana que tiene una pregunta. Además, escribe y tiene artículos. ¿Dónde saca tiempo esta colega, juez de paz? Además, estudiando para hacer todo esto, ya nos quedan 6, 7 minutos. Yo sin antes decir que estamos aquí con el programa de Tras Bastidores en Equidad del Colegio Nacional de Jueces de Paz, junto con el Sindicato de Jueces de Paz, pero también con el patrocinio por el préstamo de todos estos temas virtuales a la Fundación Procrear y a la revista La Calle. Mariana. Listo, pues teniendo en cuenta la gran experiencia que tienes y todo el conocimiento que tienes acerca de paz, que pues la verdad también me dejó impresionada porque yo sí vi tus artículos, yo sí vi tu cartografía, pero jamás me imaginé que estuvieras tan metida en el tema de paz y sobre todo a tan corta edad. Cuéntame, pues teniendo en cuenta todo lo que sabes, ¿por qué crees que es importante lograr una paz en las comunidades pequeñas? Porque cuando hablamos de paz, no solamente hablamos en un nivel nacional, sino que es algo que se construye desde lo más pequeño. Pues yo considero que hay como dos factores importantes. El primero es que hay muchas comunidades que se han visto afectadas por el conflicto, y en su mayoría es porque no quieren hacer parte de este conflicto, ¿sí? O sea, no es como que una comunidad diga, no, yo quiero estar en el conflicto, no. Tristemente llega, ya sea por los grupos al margen de la ley que llegan, o por intereses políticos y económicos. Entonces llega una persona que puede tener una empresa y que tenga algunos intereses sobre esa comunidad, entonces manda grupos al margen de la ley y genera este tipo de, pues, de catástrofes, este tipo de masacres, y así obtiene los terrenos. Entonces, en general, yo siento que es importante reconocer las actividades locales, porque pues no conozco a la primera comunidad que diga, no es que yo quise ser parte del conflicto, sino que pues en la mayoría pues son comunidades que nunca se imaginaron siquiera que este conflicto los iba a permear, y ni siquiera que fuera a ser de una manera tan grande, ¿sí? Y que además es desde lo local y desde lo comunitario y desde este tipo de procesos como micros, microprocesos, por decirlo así, que se empieza a construir de a pocos, y que es algo que yo valoro mucho de las comunidades, que a veces yo me pongo a pensar y digo, wow, o sea, son personas que, como sea, que es algo que de pronto también tenemos muy interiorizado acá, pues de pronto en la mirada capitalista, donde cada uno es como por su lado y cada quien se desentiende de los demás, pero en las comunidades han sido capaces de perdonar, han sido capaces de unirse con personas que de pronto que no eran tan cercanas, pero dicen, no, es que yo como no me voy a unir con mi vecino, porque si yo no me uno con mi vecino, pues no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder construirnos. Y eso me parece muy valioso, porque se generan estrategias que es únicamente desde la solidaridad y desde un amor real que yo tengo hacia esa otra persona, porque lo reconozco y porque me veo reflejada en esa persona, que se logran. Y también porque, digamos, yo estuve un tiempo también en las zonas transitorias veredales, desarrollando procesos, sobre todo en Navidad, y también es como pensarnos qué sucede con estos niños que crecen en el conflicto, ¿sí? Por lo menos hay niños que nacieron y toda su vida han estado en una zona transitoria veredal, porque los 10 años sí, sí, el tiempo que lleva la firma del acuerdo de paz, han nacido y han crecido ahí, y prácticamente es un espacio pues relativamente así cerrado, es algo cerrado, entonces siempre han crecido ahí, su contexto ha sido ese, lo único que han desarrollado o lo que conocen es eso. Entonces es, bueno, ¿qué sucede con esta población y qué estrategias se están promoviendo para, pues, evitar que su contexto siempre sea eso, ¿sí? Porque
Son personas que crecen en medio de un conflicto, pero que a partir de ese tipo de procesos también dicen, no es que, no sé, cuando se hacen actividades con diferentes actores, tanto víctimas como victimarios, y los tres se unen y dicen, no, es que nosotros todos queremos es la paz, ¿sí? Entonces, es interesante porque a veces se plantea o se piensa que porque son diferentes actores van a haber como conflictos súper fuertes y no es así. En últimas son las comunidades las que quieren estas transformaciones. Entonces los procesos locales son importantes porque claramente es desde lo local que se empiezan a generar ese tipo de cambios grandes o que por lo menos así sean cambios, comillas, pequeños, que me parece que son cambios muy grandes porque impactar en una comunidad local ya es demasiado y lo que hacen es valioso. Em, Creo que va transformando y va quedando estrategia para otros procesos y uno va aprendiendo que cada comunidad es completamente diferente, es diferente, no, o sea, las dinámicas del conflicto son distintas, las dinámicas locales, el tema, cuando hablamos de los cultivos, la agricultura, todo varía, el clima y todos estos factores afectan, porque afectan la manera en la que nos desenvolvemos desde la cotidianidad. Entonces creo que es valioso por estas razones. Pues la última pregunta se la vamos a dejar al profesor Nelson, que ha sido uno de los que ha acompañado muchísimo esto. Ya son las 10:30, ya dijimos que hasta esa ahorita. La última pregunta, no sin antes decirte que te han saludado por Face, te han saludado aquí Carlos Casas, dice, desde Casanare por la Paz, anhelada para la vida querida. Wilmer también te felicita. Wilmer, que fue nuestro invitado la vez pasada, dice... Felicitaciones a Ducaba Martínez, es un ejemplo para los jóvenes a nivel nacional. Nancy, que está conectada y vuelve a conectarse con nosotros, una persona que fue juez de paz. Entonces, mira, en media horita que tuvimos has generado muchísimas saludes. Nelson, chévere si te podemos ver. Tienes el honor de hacerle la última pregunta y la despedida a la compañera porque tiene que irse para clase, Nelson. Hágale pues. Bueno, muchas gracias a Evi por su participación, por transmitirnos todos sus valiosas experiencias. Me parece que ese acumulado que has tenido a través de tu actividad en defensa de la paz y en la construcción de este anhelo desde lo cotidiano, desde lo simple, desde lo sencillo, desde el territorio, desde comunidad, me parece que son como el aporte más valioso. Sería fundamental que pudiéramos construir a nivel del colegio una serie de patrocinios que nos permitieran tener en todos los territorios en donde estamos hoy, que son aproximadamente 35, 40 municipios de Colombia, que podamos tener esas experiencias que tú tienes en lo macro para llevarlos en cada uno de los sectores para construir entonces esa idea genial de que no es solamente producir fallos, producir sentencias y hacer actas de conciliación las que nos lleven a construir la paz, sino que nos conviertan en auténticos moderadores de la norma social en los territorios. ¿Cómo consideras tú que podríamos hacer una articulación que nos permita construir ese sueño de manera colectiva y de una manera mucho más dinámica y expansiva, que tenga gran impacto en el país? Pues yo considero que esta articulación, qué pena. Ahora sí ya me escuchan. Sí, te Sí. escucho. Sí, sí. Pues yo considero que esta articulación se puede hacer en un primer momento, desde reconocer, o bueno, como establecer diálogos con los compañeros. Creo que es importante como conocer los contextos y como los compañeros que son jueces de paz eh, conocen las dinámicas de las comunidades, claramente, podríamos invitarlos a hacer como encuentros. Sí, cuando inició la figura, los encuentros que se hacían eran presenciales, pues los talleres, la formación que nos hacían a los jueces de paz eran presenciales y creo que podíamos motivar este tipo de procesos si existiera la posibilidad para que nosotros, en conjunto con la Escuela Judicial, si se pudiera con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
por medio del programa que tiene formadores, que es algo como que se me ocurriría que podría ser algo interesante, les dejáramos sobre la mesa como una propuesta y les dijéramos como, miren, nosotros podemos promover este tipo de posturas, este tipo de miradas, de procesos en los cuales podemos dirimir conflictos, podemos pensarnos la resolución de conflictos desde otra perspectiva y de esta manera puedes hacerlo de manera presencial. Siento que la presencialidad es importante porque nos invita como a conectarnos. Hay muchos procesos de sanación, hay muchos procesos artísticos que pueden ser con telas, con hilos, que podemos realizar con muchos compañeros o que podríamos pedirles a otros compañeros que nos compartan, porque claramente nuestros compañeros jueces de paz deben tener también sus dinámicas y sus experiencias que serían bonito que nos dijeran. Entonces, creo que sería más bien como un espacio de diálogo y a través de estos diálogos decirles, bueno, dividirlo en fases y decirles, bueno, ya que hicimos unos diálogos entre nosotros, ¿sí? Que si fuera presencial sería genial, pero si no, entonces sería como virtuales, eh, sobre experiencias de la justicia de paz o experiencias comunitarias, empezar a crear procesos o dinámicas en las cuales empecemos como a registrar este tipo de experiencias, porque la idea sería como motivar a nuestros compañeros a que nos movamos más por esta dinámica social, comunitaria, en la cual pues digamos nosotros siento que tenemos un papel transformador importante, ¿sí? Porque pues para fallar y demás, pues de cierta manera, pues está el juez ordinario, ¿sí? Como que si quisieran una justicia ordinaria se hubieran ido por la justicia ordinaria, pero pues precisamente nosotros estamos es para plantear una dinámica distinta. Entonces, pues nosotros podríamos hacerlo como promoviendo, recolectando experiencias, haciendo diálogos de saberes y promoviendo actividades también con las comunidades, ¿sí? Como por ejemplo decir, bueno, o intentemos desarrollar una actividad con jueces de paz de tal municipio, pero que sea con la misma comunidad. Entonces así nosotros comprendemos muchas cosas, aprendemos, porque uno aprende muchísimo de las comunidades, uno a veces dice, pero ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué tal otra? Y uno dice, no, pues es que esto en clima caliente no se podría hacer, o con ese frío usted cree que nosotros haríamos tal actividad, pues no. Si uno entonces se sale de ese estatus que a veces uno tiene, ¿no? Ese estatus quo donde uno tiene una mirada y aprende, comprende y empieza a implementar más procesos. Yo creo que sería como un tipo de reto que se podría desarrollar, donde hacemos un diálogo de saberes, compartimos nuestras experiencias y al final eh, las podríamos de pronto por medio de videos o demás actividades cargarlas para que más personas vean esta otra postura después de paz, que nos conozcan también por ese lado, porque a nuestra figura hace falta que se le haga más divulgación, aunque claramente hay que reconocer que hay procesos como los que hace precisamente el compañero Juan Carlos Delis, los compañeros de otros compañeros jueces de paz, pero pues aún así hace falta, sí hace falta porque pues es necesario que se mantengan más procesos como estos. Ok, Lorena, de ti. Sí. Eh, bien, pues mira, sé que ya son las 10:30, acaba de llegar también el presidente del Sindicato de Jueces de Paz, y bueno, el colegio que son los que lideran este programa que llevamos juicioso ya 3, 4 emisiones seguidas. Vamos a seguir en este horario los jueves sacando el programa. Es una horita que le vamos a dedicar para lo que tú dices, visibilizar. Pero yo te quiero volver a hacer una invitación y si está de acuerdo Carlos y los compañeros, hay una cosa que está pasando hasta el interior de los jueces de paz y es un escenario, digamos, todavía machista de poder de los hombres hacia las mujeres jueces de paz. Y ese es un tema que hay que hablar y hay que visibilizarlo. Pero también no solo acá, sino en otros escenarios, la universidad. Entonces, ese es el papel y el rol de una jueza de paz en la resolución de conflictos y en el territorio como tal. Y el otro tema es cómo invitar, porque tú en lo que nos dices ya, además nos lanzas tareas que me parece es importante. Retos. Sí, y nos lanza propuestas, y eso es la tarea, lanzar propuestas para visibilizarnos. Nosotros seguimos pensando que nos va a llegar más videos que propusimos ahí de una cosa, vamos a ver si en algún día nos llega,
Pero nos quedas debiendo eso. Entonces, tú nos dirás cuándo, miramos si hacemos otra charla. Sabemos que tienes que irte para la clase y queremos respetar eso. Pero muchísimas gracias, ¿sabes? De verdad que ha sido enriquecedor. Muy, mil gracias de verdad, Evi, porque tus aportes han sido, más que tu propia experiencia, ha sido el abrir la visión para que no nos quedemos en lo que hemos convertido en una tradición. Entonces, que volvamos nuestra actividad como jueces de paz en una vinculación estrecha, directa, comprensiva, eh, que nos mueva a ser parte de las comunidades y que las comunidades nos encierren, nos apapachen, como dirían los mexicanos, para hacernos de verdad una comunidad que está íntimamente ligada con todas las formas y las problemáticas que se presentan, no solamente las que se dan a nivel de actas de conciliación o fallos o cosas de estilo, sino que tengamos de verdad un papel rector y un papel humilde de aprendizaje frente a las problemáticas que aquejan a todas las comunidades en Colombia. Mil gracias de verdad, Evi, porque nos has ayudado a abrir los ojos de una manera impresionante. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por permitirme compartir en esta oportunidad. Y sí, espero que nos podamos encontrar en otro espacio también para seguir compartiendo de estas dinámicas. Y bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo desde Anteo. Bueno, muchísimas gracias. Y nos quedó Chévere. muchísimo por hablar como en términos, gracias a del tema, por ejemplo, de la historia del Colegio Nacional de Jueces de Paz. Yo voy a aprovechar que está Alexander Mora, el presidente del sindicato, en estos 10 minutos que nos queda para dos preguntas, Alexander. Que nos cuente cómo va el tema de los jueces de paz y la representación en el comité interinstitucional. Y dos, en el sindicato, digamos, cuáles son las proyecciones que tenemos para este segundo semestre. Digamos que los del colegio, Alexander sabe que el Colegio Nacional de Jueces de Paz y el sindicato son los que han abierto, bajo el patrocinio de la Fundación Procrear y la revista La Calle, este espacio y este programa. Ya tenemos varias personas que nos están escuchando por Facebook, que han hecho algún saludo. Ya tenemos aquí más de 12 compañeros conectados. Entonces vamos a cerrar. Habíamos invitado a 3 compañeras jueces de paz para un conversatorio, pero solo se conectó Avi. Había una compañera de Cali y otra compañera, creo que de otro territorio. Saludamos también al compañero Fidel, que siempre nos acompaña y reproduce este programa. Gracias. César Páez, muchísimas gracias. Le da la compañía. Entonces, Alexander, las dos preguntas que me parece interesante en estos 10 minutos y aprovecharla para los jueces que nos escuchan, vayan sabiendo cómo vamos como sindicato y ya les contaremos cómo vamos como colegio. Alexander. Buenos días para todos y para todas. Me alegra ver gente muy joven en la jurisdicción. Yo creo que sí es importante que en algún momento replanteemos varias cosas y tengamos realmente un relevo generacional. No porque los antiguos no hayan podido hacer, porque los antiguos y que tienen una mayor carga de experiencia han construido y han puesto la primera piedra y de ahí les quedan las bases para que los jóvenes construyan una jurisdicción mucho mejor, más fuerte y más duradera en el tiempo. Lo que tiene que ver con el tema del comité interinstitucional, pues debo decirle que realmente ese comité, aun cuando tiene ciertos dientes, también es paquidérmica y no permite ni un desarrollo ni un avance. Hoy tenemos una reunión con el magistrado Peña, los 5 representantes ante el comité institucional. Tenemos un gran reto y también debo decir que siento tristeza que no avancemos y voy a hablar tal vez un poco duro hoy porque a mí me parece que los servidores públicos, nosotros somos objeto de disciplinarios, de actuaciones disciplinarias permanentemente por nuestras actuaciones, pero nosotros no vemos hacia arriba. A veces sentimos como ese temor reverencial de poder actuar frente a quienes probablemente no son nuestros superiores, pero tienen el poder de decisión dentro del Consejo Superior de la Judicatura. Yo creo que a eso no deberíamos tenerle miedo. Y creo que hoy voy a hablar, no duro, pero sí con vehemencia, frente a cómo los servidores públicos que han recibido
apropiaciones presupuestales para que sean asignadas a los jueces de paz no haya sido posible de ninguna manera que lleguen recursos a los jueces de paz. Y ese tema que queda a cargo del Consejo Superior de la Judicatura de la sala administrativa, pues también ellos incurren en sanciones disciplinarias por no actuar y por no poner esos recursos que han sido apropiados para los jueces y que tienen una destinación específica. Es que eso no se puede cambiar. Y esos recursos tienen que llegar a los jueces, pero sí es paquidérmica la actuación y la dirección como tal del comité interinstitucional y pues realmente ahí nuestras voces estamos haciendo un papel muy absurdo, muy estúpido, tal vez tratando de abrir brechas y abrir caminos para que se pueda darle movilidad a ese tema y realmente los jueces puedan ver representación de lo que llega en materia de recursos y pueda llegar a los jueces. Ahora, deberíamos también tener un papel más proactivo por parte del magistrado Peña y del Consejo Superior de la Judicatura en la adjudicación de los espacios, en hablar con alcaldías, con gobernación, con la propia alcaldía de Bogotá. Hay muchos escenarios en los que nosotros podemos actuar. Mire lo que está pasando en el Parque Nacional. Los Embera llegaron ahí y nosotros como jueces de paz deberíamos tener interlocución directa ahí, por ejemplo, con la alcaldía. Y eso hace parte de la gestión y donde nosotros a través del magistrado Peña pudiéramos hacer cosas mucho más grandes. Pero bueno, eso hace parte de un planteamiento que va a ser el día de hoy. En lo que respecta al sindicato, pues hemos mirado cómo fortalecernos a nivel nacional, porque realmente hemos ido creciendo, han venido llegando varias personas afiliándose al sindicato, les hemos transferido el formulario y se han venido afiliando y les hemos mostrado qué es el sindicato, para qué sirve y cómo podemos proyectar el sindicato para mejoras de carácter reivindicativo para los jueces. Me sorprende, ayer envié una foto a Juan Carlos hablando sobre Corpo Desarrollo, por ejemplo, y yo miraba a la doctora Claudia, la miraba en una reunión con un señor y con otra señora, y la otra señora es una gran amiga mía que termina siendo la esposa del comandante, del brigadier general, el comandante de la Metropolitana de Bogotá. Entonces, yo ya sé que van a empezar unas charlas que tienen que ver con derechos humanos y con este tipo de cosas en la Policía Nacional. Y fíjese que nosotros empezamos un trabajo con Corpo de Desarrollo justamente que tenía como propósito que fuéramos nosotros como jueces de paz los que le diéramos ese impulso a nuestra jurisdicción y pudiéramos llegar a la Policía Nacional brindándoles capacitación en materia de derechos humanos y obviamente que ellos conocieran la jurisdicción y que nosotros nos pusiéramos al servicio de la Policía Nacional con temas de carácter que corresponde a nuestra jurisdicción y que por supuesto ellos también nos hagan un acompañamiento decidido cuando nosotros necesitamos de la Policía Nacional en ciertas de nuestras actuaciones. Entonces, digamos que también yo creo que nosotros debemos cerrar filas en torno a la información que nosotros manejamos y tenemos que ser más rigurosos, porque realmente, digamos que en el afán de conseguir contratos en donde podamos ampliar la posibilidad de que compañeros que no tienen recursos a través de la pedagogía puedan empezar a recoger recursos, eh, también hemos ido muy rápido y hemos, digamos que dejado de un lado la rigurosidad para cerrar esos espacios y que realmente seamos únicamente nosotros los que podamos manejar esos espacios por el trabajo que hemos venido haciendo mancomunadamente entre el sindicato y el Colegio Nacional de Jueces. Entonces, digamos, la proyección es que podamos, por lo menos antes de terminar, antes de que empiece el tema
dificultades en materia de contratación por temas de carácter electoral, podamos tener por lo menos un contrato. Yo voy a hablar nuevamente con la Policía Nacional como presidente del sindicato y obviamente en representación también del colegio para ver cómo podemos recomponer eso con la policía. Había cuenta de que la señora que aparece en la foto, mi querido compañero Juan Carlos Ellis, es Neibel, y Neibel es una gran amiga mía que es la esposa del comandante de la Metropolitana de Bogotá. Entonces, ese espacio hay que tratar de traerlo acá. Si nos toca hablar con Claudia nuevamente, nos sentamos con Claudia y buscamos que ese espacio que fue construido por nosotros no se nos vaya o que por lo menos tengamos una gran representatividad en el desarrollo de ese contrato. Nada, pues estos espacios son muy importantes, son muy chéveres. Yo solamente voy a hacer una petición respetuosa al presidente del colegio, que yo sé que ha venido haciendo un gran trabajo. Yo tengo unos congresistas que tienen que ver con todo este mare magnum y este cambio, y yo creo que también ese es un tema que nosotros deberíamos abordar y hablarlo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros a través de lo que nosotros llamamos democracia participativa le demos poder a un cafre, y perdónenme la expresión, que dice que va a representar nuestros intereses en el Congreso y allá vende los intereses y el poder que nosotros le otorgamos a través del voto popular y se vende en el Congreso para perjudicarnos a nosotros y calcule el daño que nos estamos autocreando nosotros con el ejercer el voto y darle poder a un tipo que nació en cuna de oro y que tiene todos los recursos para salir adelante y se gana 48, 50 millones de pesos mensuales. Entonces, yo creo que el temor de la dirigencia política de este país es que a través de una consulta popular y a través de la democracia directa, porque esa sí es una democracia directa, los, el constituyente primario pueda tener la oportunidad de hacer su voto y que ese voto sea realmente representativo e ingrese a los saberes de cada ciudadano. Y entonces, el temor de esos congresistas es que a través de esa democracia directa, los colombianos y el constituyente primario se permita abrir los ojos y darse cuenta que nosotros no necesitamos de un Congreso corrupto, que nosotros no necesitamos de nadie que nos represente, que nosotros no necesitamos de nadie que vaya y se venda en el Congreso por un plato de lentejas y por unos cuantos pesos que a la postre termina saliendo a la luz pública y teniendo problemas de orden penal por ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que nosotros sí deberíamos hacer ese tipo de pedagogía. Yo sé que hay unos que son uribistas, antiuribistas, petristas, antipetristas, lo que sea y como se llame y como lo quieran denominar, de centro, izquierda, derecha, de extrema y como lo quieran decir, pero lo que yo sí creo es que el constituyente primario tiene un deber constitucional y es hacer que su palabra y su voto sí tenga una correlación directa con sus propios derechos. Entonces, mis queridos, dejo esto en el debate. Hay unos congresistas que quieren hacer parte de este escenario y vale la pena, mi querido compañero Juan Carlos Celis, el doctor Nelson, y a los compañeros que nos acompañan en este panel, que tengamos otras miradas, incluso que llamemos a gente de la oposición, de gobierno o de partidos que han venido diciendo que son de oposición, que tienen miradas distintas y hagamos un debate por esta misma vía y que los jueces podamos participar de manera asertiva y con respeto, porque digamos a la oposición, a los de izquierda, a los de centro, a todos hay que darles el debido respeto. Obviamente, si las ideas están puestas sobre la mesa, serán las ideas las que tengan la razón y quien tiene la razón no tiene necesidad de levantar la voz. Esa era mi intervención. Agradezco este espacio, compañero Juan Carlos, doctor Nelson y los demás asistentes
a En este este panel. programa de Tras Bastidores en Equidad, los jueces tienen la palabra. Hemos tenido como dos secciones. La primera, que fue la entrevista a Avi, una persona muy joven como juez de paz. Y en esta segunda, un espacio que dejamos para el sindicato en representación de Alex Mora y en el cual, digamos, me pone a reflexionar muchas cosas, Alex. Y es el papel y el rol de los jueces de paz no solo en lo social y en lo comunitario, sino en lo político. Y lo digo porque como jueces de paz la comunidad también nos ha, digamos, indagado sobre el escenario de lo que es el país a nivel nacional y de lo que está pasando. Y rescato tres cosas frente a lo que tú dices en términos del sentido de nuestro papel en el territorio. El primero es dónde está el rol de los jueces de paz en esos espacios como los que se nos han negado desde la alcaldía y es, tú lo dices, lo que está pasando con la población indígena, no solo en el Parque Nacional, en diferentes sectores de la ciudad. Dos, ¿qué pasa en esas comunidades donde los conflictos son altos y donde se supone que las localidades tienen jueces de paz? ¿Ese rol dónde está? ¿Y qué juega? Estamos hablando lo que está pasando en los jardines, lo que está pasando en algunas comunidades donde hay unas fronteras, donde los vecinos no se pueden ver con otros. O sea, ¿cuál es ese rol que tenemos que no sea solo el de dictar sentencia? Y el tercero es nosotros los jueces de paz como opinadores. Y somos opinadores, ¿sí? Y eso implica que tenemos un lugar y un rol que no es desconocido, porque además eh, cuando hablamos de la consulta popular, pareciera que no tuviéramos nada que ver allí cuando es una de las peleas que mayormente se ha tenido en estos últimos años y es que este papel de jueces de paz lo estamos haciendo gratis porque así, digamos, cuando nos lanzamos a esto se hace, pero que en el fondo, usted lo ha dicho, Alexander, también estamos supremamente desprotegidos en temas de salud, en temas de pensión, en temas de un salario, en temas de un recurso, porque además también hay unas ambigüedades en la ley que no lo permiten y que estamos, digamos, en la construcción de una política pública que nos permita que ese rol que tenemos nos dé un lugar tanto en lo público como en lo privado, ¿cierto? Y ese escenario, lo que buscamos con estos encuentros, con estas posibilidades de hablar con Ivy, la vez pasada que hablamos con Wilmer o con Eddie, las disertaciones que hemos tenido con Nelson, contigo, busca dar una ruta y una mirada para ese lugar. Te voy a dar la Juan, palabra a las personas que me pidan la palabra. Le voy a dar la palabra a Alex. Tenemos exactamente 5 minutos para cerrar esta edición del programa Transversales en Equidad, donde las voces de paz en perspectiva desde el territorio la tienen los jueces de paz. Alexander. Juan, gracias. Mira, yo creo que tú tienes una gran labor y lo reconozco, pero yo creo que también entre todos debemos buscar una forma de que metamos en este rol también a los medios de comunicación. Yo no volví a mirar ni televisión por Caracol, RCN, estas cosas, ni he vuelto a escuchar noticias a través de la radio. Pero yo creo que si nosotros hacemos una invitación, hacemos un panel con ellos, yo creo que tendríamos una gran relevancia y nos haríamos visibles. ¿Y por qué yo creo que los medios de comunicación tienen que ver? Mire, desde los medios de comunicación no se habla de paz, se habla de guerra y se burlan de la paz. Y todo esfuerzo que se haga por la paz es un esfuerzo que es válido y que probablemente no va a llegar con la rapidez y con el deseo que nosotros tenemos, pero sí vale la pena que empecemos a cambiar el lenguaje y creo que en eso también debemos meter a los medios de comunicación. Eh, Han hecho un papel perverso y creo que nosotros tenemos la mirada suficiente para hacerles ver que ese rol que ellos están teniendo en este momento en la sociedad es un medio absolutamente polarizante. Hemos tenido entonces en el programa de hoy dos momentos. Uno con la juez más joven, 24 años, escritora, juez de paz, sanquera, estudia administración pública y nos regaló 30 minutos de lo que ha sido su experiencia
además desde su universidad se escapó del colegio Nelson, se escapó de la universidad, ahí en un rinconcito de la universidad para darnos la entrevista y dejarnos una gran experiencia. Y por otro lado, hemos tenido al sindicato de jueces de paz con una postura por parte de su presidente, postura que yo comparto en términos del rol que tiene que tener los jueces de paz y el lugar que debemos tener. También lo que está pasando en el comité interinstitucional, ahora más tarde tengo que llamarlos porque me acabo de enterar como buen periodista y comunicador social que soy, tengo una información que necesito dialogarla con usted, Alexander, y es urgente para saber cuál es la postura de los jueces de paz frente a las decisiones que se están tomando en algunos sectores y que tiene que ver con nosotros. Porque yo estoy de acuerdo contigo, o nos unimos como los medios de comunicación, los jueces, y empezamos a hacer cosas, no solo para que modernizar el tema de los jueces de paz, darle paso a otras miradas, sino que realmente yo sí creo que desde un principio tenemos un papel importante en la ciudad y en el país. Saludos de parte de Mercedes, de Joana González, de Flor, por el Face, nos están, se han conectado, también acá por el Zoom. Y este programa yo creo que donde lo empiecen a compartir va a tener buena bulla, que es lo que nosotros necesitamos, que tenga reflexión antes que bulla, crítica antes que bulla, pero sobre todo opinión por parte de los jueces de paz. Nelson, para cerrar, nos quedan 3 minutos. Cuéntanos. En esencia, comparto completamente la visión de que los jueces de paz tenemos que abrirnos y tenemos que ser no los conductores de la opinión de la comunidad, sino sus voceros con caracterización. En esencia, yo eh, participo mucho de la democracia que es representativa. Eso da lugar a que los pesos y contrapesos dentro de una sociedad se equilibren. Y por supuesto que lo que quiero resaltar en el día de hoy es que esta clase de actividades que estamos realizando bajo la dirección y bajo el entusiasmo que le ha colocado Juan Carlos al tema, estamos teniendo en el último mes un alcance de más de casi 3.700 personas, de las cuales reaccionan por lo menos entre el 10 y el 15%. Y lo más importante es que esto le está dando visibilidad porque, curiosamente, aquí podemos estar 15, 20 jueces de paz vinculados a través del Face o a través del Zoom, pero estamos teniendo impacto sobre una cantidad de personas que no son jueces de paz y que tampoco están de pronto vinculados con las dinámicas de la página del Facebook o de las actividades que se realizan aquí. Por esa razón me parece que lo más importante es que la población colombiana sepa que la jurisdicción de paz tiene unos operadores que son voluntarios, pero que también están dispuestos a poner su granito de arena en la construcción de paz desde lo cotidiano y lo sencillo. Por esa razón, deseo que este entusiasmo no lo dejemos perder, que quienes estamos participando de estas actividades las multipliquemos, las reproduzcamos en los medios de redes sociales que tenemos y que tengamos también una visión amplia de lo que es la democracia y de lo que es la construcción de todos los procesos que finalmente nos deben conducir a la paz anhelada, de la cual también se hace con nuestro colega Carlos Casas desde Casanare. Quiero motivarlos también a que desde aquí, desde esta clase de espacio, empecemos a motivar el Congreso Nacional que se realizaría entre noviembre, diciembre o enero del año entrante para que celebremos y conmemoremos los 25 años de la iniciación de los procesos de justicia de paz a través de la Ley 497 de 1999. Que ese sea una motivación que nos ponga a todos los jueces de paz en ese proceso de ser nosotros mismos los que hagamos posible un evento de tal naturaleza. Quiero agradecerle, Juan Carlos, quiero agradecerle a Alexander, quiero agradecerle a todas las personas que han participado en el Zoom y que han participado del programa en vivo a través del Facebook para que la justicia de paz comience a ser una forma de justicia que sea reconocida
y también que tengamos la posibilidad de que entre nosotros mismos hagamos la interlocución de acuerdo a la invitación que nos hizo Evi de hacer procesos participativos en donde intercambiemos saberes y experiencias y conocimientos que nos permitan hacer de esta labor algo que efectivamente genere un gran impacto entre la población colombiana. Tras bastidores en Equidad, voces de paz, perspectivas desde el territorio. Hoy, prácticamente con dos invitados. Eh, yo le digo Avi, y es Avi, ¿cierto? A veces le Evi, digo Evi, Evi, Avi. Evi. Entonces, él. Nos manda a felicitar por este programa y de segundo, Alex, que es una preocupación que se tiene desde el sindicato y que para todos es valedera, y es que ese ejercicio de cómo miramos los jueces de paz, esa representación, digamos, ese gobierno representativo y el lugar en el cual estamos, y qué lugar se le da también a la ciudadanía, porque con la ciudadanía trabajamos, ¿cierto? Y desde allí, digamos, no podemos ser, frente a lo que vemos en los territorios, todo el tema de conflictividad, no podemos ser eh, digamos, no sentir, ser intolerantes o por lo menos eh, mirar hacia otro lado cuando vemos lo que está pasando en términos de seguridad, de violencia, en términos de pobreza extrema. Cuando, con un país que intenta, y yo voy muchísimo con esa frase, un país que intenta empezar, porque es un proceso de muchos años desde ahora, ser un país mundial que potencia la vida. Yo creo que eso debe ser potente y debe ser importante, potenciar la vida y ser un país que represente eso. Pasar de un estado en el cual, cuando se habla de paz, hay muchas barreras, a uno donde realmente nos duela y nos conmueva el prójimo, la otra persona, nuestro vecino, nuestro amigo, el caso que tenemos que solucionar como jueces de paz. Entonces, sin más que decir, no sé si haya otra intervención. Yo me despido. Gracias a todos por este espacio. Ya cumplimos la hora. Para el próximo, el tema será una sorpresa y lo estaremos motivando previamente. Puede ser el miércoles o puede ser el jueves de la próxima semana, pero vamos a estar una vez por semana en Tras Bastidores en Equidad. Un Junto con... abrazo para todos y una recomendación, mi querido Juan Carlos, y para el doctor Nelson, una vez terminemos eh, este panel, sería importante. Hay un tema que me gustaría que lo tratáramos posteriormente, pero que lo habláramos de manera urgente los tres, entonces no sé si podamos hacer una videollamada, inmediatamente terminemos el programa. Un abrazo para todos, les deseo un feliz día y espero que esto se vaya subiendo el nivel de tal manera que después podamos decir que no tenemos cómo atender todas las solicitudes que nos llegan. Listo, muy bien. Ahí seguimos recibiendo propuestas de programa. Nos vemos en 8 días tras bastidores en Equidad. Los jueces tienen la palabra.